Bueno, pues el ciclo de conferencias en el que participa la profesora Giner trata sobre la regulación contable internacional, retos e incentivos, y ella precisamente hoy va a hablar de la parte de incentivos e intereses en conflicto. Entonces, yo creo que lo primero que nos puedes contar un poco, Begoña, es ¿qué quieres decir cuando hablas de incentivos e intereses en conflicto? Bien, lo que estoy tratando de captar con estas dos palabras es que en la elaboración de las normas y en la utilización de esas normas de cara a elaborar la información contable hay distintos grupos de interés cuyos intereses, valga la palabra, son distintos, puesto que el hecho de que haya más o menos cifra de beneficios puede beneficiar a unos y a otros no, el que aumente la cifra de deudas puede ser perjudicial para unos grupos, mientras que para otros puede ser informativo, y como consecuencia de esto, a la hora de influir en el proceso de elaboración de normas o a la hora de elaborar la propia información, pues puede haber determinadas posiciones que hacen que la información resultante no capte realmente lo que sucede en la empresa, sino la imagen que se quiere dar de lo que ha sucedido. Y entonces, digamos, en estos grupos de interés que tienen incentivos en conflicto, ¿quiénes son? ¿Son los gobiernos? ¿Son las auditoras? ¿Qué intereses hay? ¿Qué personas? ¿Qué grupos? Bueno, suena un poco esto de intereses en conflicto como si fuese algo un poco malo. No, son intereses legítimos en donde es posible que los que elaboran la información contable, es decir, las empresas y los directivos, pues prefieran tener dar una imagen de la empresa que les puede resultar más interesante, porque esto les puede facilitar la financiación, por ejemplo. Pero por otra parte pueden estar los usuarios, los inversores, que consideran que tener más información, aunque no sea tan buena, es necesario para su toma de decisiones. Tenemos ya dos grupos. Tenemos, por otra parte, también como posibles interesados a los propios auditores o a los que asesoran a las empresas a la hora de elaborar la información. Tenemos también a los académicos, que pueden tener un interés. En principio pensamos que son los más independientes, porque lo que pretendemos es que la información sea lo mejor posible, sin que esté sesgada en ningún sentido. Pero no cabe la menor duda que, como estamos hablando de una regulación a nivel internacional, porque yo voy a hablar del IASB, también hay intereses, que puede haber intereses nacionales, es decir, puede haber detrás de todos esos grupos posiciones distintas de los reguladores, de los emisores de normas nacionales, que de alguna manera, y dependiendo ya de la estructura de esos emisores, pues pueden tener también una cierta carga derivada de los intereses de un determinado país por conseguir unos objetivos con la información. Y ya como última pregunta, ahora que has hablado de los países, ¿hasta qué punto participa España como un país o como un gobierno en todo esto de la regulación contable del IASB? ¿Somos un global player? ¿Estamos en esta batalla? Bueno, España a través del ICAC, desde luego en lo que es la elaboración de normas, no. El IASB es un organismo independiente que pide opinión a los distintos interesados, y el ICAC participa más que en la elaboración de cartas para contestar al IASB, pero sí que participa a través del EFRAG indirectamente. De todos modos, pues sí, en estos momentos en el EFRAG tenemos una profesora española que también, no es que haya de todos los países, pero hay una profesora de la Universidad de Valencia. Y pues también estoy yo en este momento como académico en el IFRS Council. Pero España como tal, no. España, el ICAC trata de responder y de dar la opinión de lo que considera razonable a través del EFRAG y en menor medida a través del IASB. ¿Hasta qué punto las nuevas normas internacionales de contabilidad han hecho ya todo el recorrido necesario para que tengamos una información transparente, comparable a nivel internacional, o todavía hay tramo por recorrer? Bueno, la verdad es que yo creo que hay tramos por recorrer todavía. Es muy difícil, y sobre todo es muy difícil porque las normas internacionales son aplicadas en muchísimos países con unos entornos y unas instituciones completamente distintos. Como consecuencia de eso, que se interpreten las normas de igual manera en los distintos países por la diferente concepción que puedan tener las personas que las tienen que utilizar y por los diferentes intereses e incentivos que hay en los distintos países, es poco probable que
todo se va a interpretar igual. Por lo tanto, la transparencia que se está buscando con las normas contables, en la medida que subsistan las diferencias institucionales, pues la verdad es que es difícil. Concretamente, desde mi punto de vista, un elemento clave que todavía está por resolver es el tema del control del enforcement. Y bueno, no tenemos más que mirar en la propia Unión Europea, que no tenemos un mecanismo de enforcement común, con lo cual pues la respuesta es que para mí necesita más tiempo y soy bastante optimista, pero a la vez realista. Confío que todo irá mejorando, pero hay que seguir dando pasos. No se puede conseguir todo solo con el cambio en las normas de contabilidad. Eso es imposible. Si no cambia nada más, yo soy mucho más pesimista. No creo que podamos tener esa transparencia.